Estados Unidos, Janet Davanch Peña de Chile, Ricardo Palacios en Brasil y Andrea Ramírez para Colombia. También entrevista exclusiva con Shinshon Herman, miembro de la Asociación Médica de Israel. Escúchanos en Caracol Radio y síguenos en nuestras plataformas digitales a partir de las 7:45 de la noche. Hora 20, líder de opinión en la radio colombiana, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR1 2021. Dirige y conduce Diana Calderón. Caracol Radio, más compañía. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Bienvenidos esta noche a un programa especial, alejándonos un poco de todos estos días convulsos que hemos vivido en Colombia para entrar a hablar de los avances de la vacunación en nuestro país y en otras. Estaremos hablando con expertos que nos expliquen cuáles son los resultados de la vacunación hasta el momento, cuáles son las expectativas a futuro, los nuevos desarrollos y las posibilidades reales de volver a una realidad ajena a la pandemia. Gracias por estar con nosotros, Felipe Lovelo, profesor asociado de salud del Salud Global de la Universidad de Emory y director de epidemiología de Kaiser Permanente en Georgia. Gracias por estar con nosotros. Diana, gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Janet Davanch Peña, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Buenas noches. No la escuchamos. Buenas noches, hola. Qué bueno que esté con nosotros. Ricardo Palacio, director de ensayos clínicos del Instituto Butantan en Brasil. Buenas noches también. Buenas noches, Diana, a los colegas y a toda la audiencia de Caracol Radio. También estamos con Andrea Ramírez Varela, epidemióloga, experta en salud pública, profesora de la Universidad de los Andes. Doctora Ramírez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Diana. Buenas noches a ti, a todos los panelistas y colegas y a los oyentes. Y en segundos también con nosotros, Shinshon Herman, miembro de la Asociación Médica en Israel. Mientras en algunas latitudes del mundo la mascarilla queda atrás, las medidas restrictivas se eliminan y el registro de muertos es nulo, como en el caso de Reino Unido en las últimas horas. En otros puntos, como en el de América Latina, se tiene la tasa más alta de nuevas infecciones. El incremento de casos se mantiene en gran parte del sur, pues el problema va del Ecuador hasta el sudeste asiático, pasando por el golpeado África. Hasta el momento se han suministrado 1.900 millones de dosis, logrando vacunar a unas 840 millones de personas en el mundo, lo que representaría el 10% del total de la población mundial. Son 16 las vacunas que se aplican en distintos puntos, siendo la de AstraZeneca con más presencia en 173 países, seguida de la de Pfizer con 103, Sinopharm con 54. Sin embargo, solo 8 tienen aprobación completa. Esto en un panorama de vacunas eficientes, pues estudios en Reino Unido han dicho que son efectivas contra las nuevas variantes. En la Universidad de la Florida se determinó una protección del 85% en promedio de las vacunas, y en Uruguay un estudio preliminar asegura que la vacuna de Sinovac ha sido efectiva en un 97% para prevenir muertes. Y al tiempo que avanza con un buen ritmo y los países del primer mundo empiezan a abrir con eficacia pues sus vidas, Israel, por ejemplo, tiene ya el 60% de la población completamente vacunada, ha tenido un 27% menos de contagio en los últimos 14 días. Y también está el caso de Estados Unidos, que con 40.39% de la población ha tenido una caída en contagios del 45%. El panorama no es similar para todos los casos de éxito, como Chile, que tiene un 41% de su población vacunada, pero ha tenido un aumento de contagios de 27% en los últimos 14 días. El caso de Colombia es 3.3 millones de personas con esquema completo, que representa un 7% de la población. Se ha tenido un aumento del 20% en los últimos en casos, aunque el ritmo de vacunación se ha acelerado en los últimos días, manteniendo un promedio por encima de las 200.000 dosis.
Así que mucho para hablar. Sobre todo este programa tiene por objeto empezar a ver cuál es el panorama para cada uno de ustedes sobre la vacunación después iremos con los casos particulares de cada país, pero cuál es su aproximación a la manera como se ha ido llevando a cabo la vacuna en el mundo, con qué se han encontrado, con qué descubrimientos o con qué resultado podemos llevarle a la audiencia, cómo se ha comportado la vacuna. Si pudiéramos llegar como a conclusiones importantes, si la vacuna ha terminado definitivamente incluso previniendo contagios, o si algunos de ustedes ya pueden hablar de si se necesita una tercera dosis o no, de cómo se comportan los anticuerpos. Así que empiezo por usted, doctor Lobel. Bueno, digamos que la visión general del proceso de vacunación es buena en el sentido de la efectividad de las vacunas para disminuir no solo los casos, y ya hay evidencia de que la transmisión disminuye, pero sobre todo las hospitalizaciones, los casos graves, la muerte por este nuevo coronavirus. Estos datos se tenían claros en los estudios clínicos de las vacunas, pero más datos de la vida real, de los procesos de vacunación, como se menciona en Israel, en Inglaterra, hablan de una caída dramática en las hospitalizaciones y en la muerte y disminuir la presión en los sistemas de salud. Por ejemplo, Inglaterra e Israel recientemente han tenido días en los que no han tenido muertes por COVID. Y eso habla de la gran efectividad de estas vacunas. Así que en ese sentido, buenas noticias. Lo que es difícil todavía es lograr esa vacunación a escala, más de 50 o 60% de la población en la mayoría de los países. Solo unos países contados con la mano pueden decir que están llegando a esos niveles y hay una gran inequidad a nivel mundial, sobre todo en las regiones que están sufriendo los picos epidemiológicos como son Latinoamérica y el sureste de Asia. Janet de Bank, su visión inicial. Bueno, mi visión inicial, buenas tardes a todos los que están acá. Gracias por la invitación. Mi visión es que tenemos una herramienta tremendamente potente introducida durante esta pandemia para mitigar los efectos que tiene. Sin embargo, yo mantengo una actitud muy cauta y de una mirada muy amplia con respecto a cómo se va a comportar la vacunación en las diferentes áreas geográficas, poniendo de relevancia la importancia que tiene la vacuna en las enfermedades inmunoprevenibles. Pero todavía tenemos mucha incertidumbre. Este es un virus que ha sido tremendamente impredecible. Yo creo que no hay duda acá entre nosotros que es un virus tremendamente impredecible en cuanto a la capacidad que tiene de evolucionar y una tremenda facilidad para tener ventajas evolutivas y dejándonos un poquitito atrás a nosotros en las medidas de protección. Entonces, estoy muy contenta. Nuestro país ha tenido la fortuna de contar precozmente con vacunas. Partimos de la campaña de vacunación el 24 de diciembre, cuando llegaron las primeras vacunas que se utilizaron fundamentalmente en el personal de salud de nuestro país. Por lo tanto, comenzamos muy tempranamente a vacunar. Sin embargo, las incertidumbres van justamente por qué nos pasa a nosotros como Chile, por ejemplo, que tenemos, voy a hacer una corrección ahí, Diana, tenemos ya un 50% prácticamente de la población vacunada al día de hoy, prácticamente 8 millones de los 15 millones que tenemos que vacunar casi ya han recibido las 2 dosis de vacuna que están programadas. Fundamentalmente hemos utilizado la vacuna Coronavac del productor Sinovac, que la conoce muy bien Ricardo Palacio. Sin embargo, mantenemos tasas muy altas de contagio al día de hoy. Hay regiones de nuestro país que están siendo tremendamente afectadas, por ejemplo, la región de Magallanes, que es una zona muy al sur de nuestro país, que probablemente la zona más austral que tenemos en nuestro país, con tasas muy altas de casos. Sin embargo, es una de las regiones que tenemos con mayor tasa de cobertura de vacunación, casi un 70%.
Ese punto me parece importante. Magallán, por ejemplo, donde se presenta una tasa de contagio alto, ¿ha sido una población vacunada o que ha tenido una vacunación menor que el resto del país? Tiene una de las tasas más altas de cobertura del país. Entonces, quizás todavía tenemos que responder bastantes preguntas respecto a si hay algunos aspectos idiosincrásicos en la respuesta a las vacunas, variantes, una serie de incertidumbres todavía que debemos responder. Y yo no diría que estamos hoy día en un momento en que tengamos la posibilidad de bajar las medidas de autocuidado. Yo creo que si logramos introducir medidas de autocuidado, disminuir el número de contagios, muy probablemente la tarea de las vacunas va a ser más eficiente y con menor plazo, muy probablemente. Así que Janet, una pregunta. El contagio, claro, el contagio entonces está elevado a pesar de una altísima tasa de vacunación con Sinovac en esa zona, pero estos contagios que lo que estarían mostrando es que esta vacuna pues no impide la transmisión, se ha convertido en un contagio mortal o en un contagio manejable de la enfermedad. Bueno, todavía hoy día, al día de hoy día, tenemos en Chile prácticamente el 97% de las camas de unidades de pacientes críticos ocupadas. Eso quiere decir que todavía el número de casos graves no disminuye, pero no disminuye mirando que un porcentaje importante de los hospitalizados hoy día todavía no han sido vacunados. Nosotros hemos ocupado una estrategia de calendarización por edad, por grupos etarios para la vacunación, y nos ha ido cambiando el perfil de pacientes que requiere de unidad de cuidados intensivos. Yo hoy día todavía no sacaría conclusiones. O sea, usted todavía no me podría decir de los contagiados actuales, cuántos de esos contagiados han tenido una evolución satisfactoria, ni cuántos de esos contagiados han terminado en unidades de cuidados intensivos. De los contagiados tenemos un porcentaje de ellos ocupando camas de unidad de cuidado intensivo. Lo que sí sabemos es que un porcentaje de ellos, alrededor del 60%, todavía no ha recibido su vacuna o tiene un esquema incompleto. De ahí la importancia, creo yo. Sí, no, yo le estoy preguntando de los vacunados que se han contagiado. De los vacunados que se han contagiado con 2 dosis, tenemos un número bajo de vacunados que se han contagiado y que han llegado a una unidad de cuidado intensivo. Es decir, la vacuna, la que pongamos, tiene impacto en reducir los casos graves y la hospitalización. Pero mientras eso se produce, es muy importante mantener las medidas de autocuidado, porque tenemos población vacunada y población que aún es susceptible de enfermar. Así que yo diría que mi posición es todavía de mucha de prudencia. Ricardo Palacios. Sí, muchas gracias. De hecho, me hicieron mi conversación un poco más fácil con estos datos que se presentan, que parecen contrastantes entre ambos lugares, pero demuestran una situación que es real. Cuando se inicia una campaña de vacunación, generalmente se trabaja en determinados segmentos. Uno de los riesgos grandes es que la población de susceptibles que va quedando remanescente va a tener una mayor posibilidad de ser infectada. Y eso es uno de los grandes problemas que enfrentamos cuando hacemos una transición muy prolongada entre iniciar la campaña de vacunación y llegar a unas coberturas altas de vacunación, porque de esa forma las personas comienzan a generar una sensación de falsa seguridad, y esa sensación de falsa seguridad hace que la transmisión entre aquellas personas susceptibles que no fueron vacunadas sea mayor. Una de las cosas que hemos aprendido, y que eso creo que ha sido una experiencia que es común a varios países, independientemente si son países como Estados Unidos, Chile, Brasil, es que existen determinadas distribuciones dentro de los propios países que no son iguales de la vacunación. Entonces, eso crea determinados focos de transmisión, lugares a donde la vacuna no llega. Y eso hemos encontrado, por ejemplo, que en las áreas más periféricas, en las áreas más socialmente vulnerables
de nuestros países, con las minorías, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, el acceso a la vacuna ha sido menor, la captación de la vacuna ha sido menor, y eso perpetúa transmisión, y eso es uno de los puntos de atención. Entonces, para tener éxito dentro de un programa de vacunación a nivel nacional, se necesita llegar de hecho al último rincón, al último barrio, a todas las comunidades, y a veces nosotros en particular en América Latina tenemos este problema. Existen comunidades en que por diferentes circunstancias el acceso a los servicios del Estado es un acceso que aún es limitado. Entonces, no existen equipamientos para poder utilizar de forma regular. Entonces, se tiene que realmente hacer un esfuerzo extraordinario para eso. Y vemos también en Estados Unidos, recuerdo algunos informes de colegas allá, en que se veían que, digamos, en barrios en que se tenía predominio de minorías étnicas, se veía como, por ejemplo, la distancia para llegar a un punto de vacunación era mucho mayor que en barrios que eran más centrales, donde vivían personas que tenían más recursos económicos. Y eso lo vemos también en nuestros países. Entonces, a nivel global, se ve exactamente el mismo problema. Entonces, vemos en este momento en los países más ricos, en los países más centrales dentro del capitalismo, están en este momento vacunando inclusive poblaciones que tienen bajísimo riesgo de tener una enfermedad grave, como son los adolescentes. Y vemos países dentro de la periferia global que están siendo totalmente marginalizados, y esa marginalización puede llevar a que en esos focos de marginalización se creen nuevas variantes que amenazan las vacunas. Entonces, es un fenómeno que estamos viendo a nivel doméstico en nuestros países y un fenómeno que estamos viendo a nivel internacional. Entonces, en suma, lo que nosotros necesitamos es que se piensen los programas de vacunación con mayor equidad. Si no tenemos una mayor equidad en los programas de vacunación, en la distribución de vacunas, en ofrecer acceso real, vamos a seguir perpetuando esta epidemia. Perfecto. Yo quiero que nos concentremos en los resultados que hoy tenemos sobre el comportamiento de las vacunas en la población vacunada, teniendo claro unos puntos que ustedes ya dejaron muy bien planteados, y es que esa inequidad y la demora en vacunar a todas las poblaciones podría terminar generando focos de contagio que además facilitan la creación de nuevas variantes que terminarían amenazando la eficacia de las vacunas que hoy tenemos, por lo cual es supremamente importante lo que están planteando. Pero quisiera en este momento concentrarnos en las conclusiones que hoy tenemos sobre el comportamiento de las vacunas en población vacunada, un poco para mirar la eficiencia, eficacia, para mirar los tiempos, para mirar el valor, para poder entender cómo estas vacunas actúan sobre la protección de las poblaciones. Andrea, Colombia. Gracias, Diana. Bueno, revisando un poco el tema que tú estás mencionando, me encontré con un estudio un poquito antes de hablar de Colombia, del Reino Unido, que lo deben conocer mis colegas, en donde hablan de que si hay una población de 100.000 vacunados, solamente se va a encontrar 100 enfermos, 10 personas que requieran hospitalización y 7 muertes. Eso es una eficiencia, una efectividad de la vacuna pues supremamente alta comparado con las poblaciones no vacunadas, y es algo un poco que podemos traer aquí al contexto colombiano. Hoy en la unidad de análisis de la Secretaría de Salud estaban mostrando las curvas de contagios y de fallecidos, y por primera vez la población mayor de 70 años no es la que está trayendo más mortalidad y más casos severos. Realmente el tercer pico de mortalidad y de casos severos ahorita está concentrado en el grupo de 60 a 69 años o por encima de los 55 años. Entonces realmente se puede inferir de pronto esa efectividad de las vacunas. Los primeros 2 picos
estuvieron fuertemente, los grupos de 70 años y más estuvieron fuertemente afectados, y por primera vez en este tercer pico realmente no son ellos, son mucho más jóvenes. Entonces creo que eso va de acuerdo con las metas establecidas del Plan Nacional de Vacunación de cubrir a esta población, y realmente esa es la importancia de acelerar la velocidad de la vacunación, que va mucho más lenta que la velocidad de transmisión del virus. Ese es el principal reto nuestro, y yo creo que hay que tener una postura mucho más dinámica y una postura mucho más de equidad, que es lo que el doctor Palacios está mostrando. No solamente el plan nacional pensado en una estructura etaria y de pronto de riesgo con comorbilidades asociadas a la edad, sino también asociada con la vulnerabilidad y el riesgo aumentado de contagio por factores sociodemográficos, por ocupación, y por informalidad laboral y por todos nuestros contextos latinoamericanos. Creo que este es el Sobre caso todo de eso, todas Brasil. nuestras poblaciones y territorios fronterizos y demás. Andrea, una pregunta de este estudio de Reino Unido, uno podría decir entonces que si de 100.000 personas vacunadas, 100 se enferman, estamos hablando de que el contagio de los vacunados está ¿en qué porcentaje? Pues es un porcentaje supremamente bajo. Ellos lo que dicen aquí es que si de 100.000 personas mayores de 80 años están vacunadas, 100 podrían enfermarse, 10 requerirían hospitalización y 7 muertes. Y lo comparan con un escenario de no vacunación en donde hay 100.000 personas mayores de 80 años, en las cuales 300 contraen la COVID-19, 45 requerirán hospitalización y 40 podrían morir. Entonces, realmente, viéndolo relativamente, disminuiría 3 veces esa posibilidad de hospitalizarse, de morirse o de requerir una hospitalización en un grupo fijo. Entonces, creo que es un hallazgo muy interesante y además muy prometedor a la luz de las variantes y a la luz de, digamos, la seroprevalencia, porque sabemos que todavía tenemos muchos susceptibles en la población, y eso hace que la pandemia continúe expandiéndose. Claro. Me gustaría, vuelvo con ustedes en segundos, me gustaría que escucháramos a Shimshon Erdman, que es miembro de la Asociación Médica de Israel, sobre el avance de vacunación en ese país, sobre los riesgos actuales y lo que viene ocurriendo en esa ya aparente normalidad que tiene Israel y con quien hablamos hace algunas horas. Estamos con Shimshon Erdman, es miembro de la Asociación Médica de Israel. Es un gusto porque desde el 1 de junio no solo podrán estar sin tapabocas, sino que se podrán hacer reuniones con más de 20 personas, y el país empieza a dejar atrás las medidas restrictivas o políticas como la etiqueta verde, pues hasta la fecha el 60% ya en Israel tiene al menos una dosis y el 57% ya ha completado su esquema de vacunación. Así que quiero preguntarle, doctor Erdman, Israel ha demostrado ser un caso de éxito, pero ¿cuáles son a hoy las conclusiones, los datos que deja hasta este momento el plan de vacunación? ¿Se sabe en cuánto se redujo la cifra de contagios, por ejemplo, y de muertes? Sí, la verdad es que estamos muy conformes. No sabemos qué va a ocurrir mañana ni pasado, pero estamos muy conformes con lo que está ocurriendo hoy y lo que hubo ayer o la semana pasada. La cantidad de enfermos nuevos es mínima. Hay días que es uno, hay días que no hay ninguno. O sea, las condiciones son optimales. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar. No sabemos qué puede ocurrir con la llegada de turistas o gente que venga contaminada del exterior. Y eso es lo que nos tiene más preocupados. Pero fuera de eso, te puedo comentar que dentro de 2 semanas se casa una nieta mía y vamos a ver 300 personas en el casamiento. O sea, se anuló las limitaciones en lugares abiertos. Están abiertos los cines, los teatros, los conciertos. Las cosas son... Hay en este momento 10 países que están totalmente, que han sido reconocidos como países rojos. O sea, Ucrania, Etiopía,
Brasil, Sudáfrica, India, México, Turquía, Argentina y Rusia. Son los países en que no se puede viajar y gente que venga de esos países tiene que ir a cuarentena. Muy bien. ¿Ustedes han hecho estudios ya para determinar hasta qué, en qué momento es necesaria una tercera dosis? Por ejemplo, en el caso de Pfizer, que es la que más han usado en Israel. No, según lo que hemos recibido información de Pfizer, que por ahora no hay necesidad de tercera dosis. No se, o sea, la profilaxis que nosotros reconocimos para los que están vacunados, que era de 6 meses, ahora pasó a ser de 9 a 12 meses. Y es posible que eso se alargue a más de un año. Pero por lo menos un año es lo que está en este momento aceptado. Muy bien. La relación. A vacunar a los jóvenes entre 12 y 16 años. Y ahí hay unos estudios especiales que se han hecho en Israel y que se han encontrado casos, y esto se ha puesto, se ha hecho muy... ¿De miocarditis? ¿no? Se ha comentado con los padres, o sea, se recomienda vacunar a los jóvenes de 12 a 16 años, con la salvedad de que hubieron algunos casos, entre 5,5 millones de pacientes vacunados, hubieron 27 casos con miocarditis con la primera dosis. Y de 5 millones de vacunados con la segunda dosis, hubieron 121 casos que aparecieron a los 30 días luego de la segunda dosis. Pero estamos hablando de cantidades mínimas frente a la gran cantidad de gente vacunada. Muy bien. Entonces, de eso se ha conseguido, se ha interpolado lo siguiente. Jóvenes que tienen patología agregada que los hace más vulnerables, se aconseja sí vacunarlos, absolutamente vacunarlos. Por ejemplo, jóvenes con sobrepeso, o con problemas respiratorios, ellos son los más predispuestos a hacer complicaciones. A ellos sí les conviene vacunarlos sin ninguna aprehensión. Los otros, aquellos que están en contacto con mayores que tienen problemas agregados, se lo aconseja que sí se vacunen para no contagiar a sus mayores. Porque estamos hablando entre 148 casos entre 5 millones, que es un porcentaje minimal. Sí ocurrió. Muy bien. Quería una última pregunta y es, siempre la duda sobre hasta qué punto la vacuna evita no solamente la enfermedad grave, sino el contagio. Cuando usted me dice que hay pocos enfermos, pocos contagiados, ¿es porque la vacuna está generando también un efecto de evitar el contagio del virus? Exacto, eso es verdad. Eso lo hemos visto desde el principio. O sea, primero que no se contagia. Y segundo, los que sí adquieren la enfermedad es muy suave, a diferencia de los otros. Por ejemplo, en lo que nos referimos a los jóvenes que toman miocarditis. La miocarditis en los jóvenes no vacunados fue más grave que la miocarditis que reactiva a la vacuna. Muy bien. Muy bien. Y doctor Erdman, estamos hablando de las vacunas Pfizer que usaron ustedes, pero ¿tienen estudios con otras vacunas? Usamos la Pfizer. O sea, estamos hablando sobre lo que Pfizer ha logrado. No sabemos cómo actúan las demás en el caso de Israel. Se supone, no, en Israel no hemos dado otra, pero se supone que la Moderna actúa igual y que las otras.
Yo soy uno de aquellos que dice hay que vacunarse. No interesa con cuál vacuna, la Pfizer, la Moderna, la Azteca, la Sputnik y de cualquier Y otro una, planeta hay que vacunarse. y una última pregunta, sí. Una última pregunta y es, las personas que se hacen la valoración para saber el número de anticuerpos que le ha generado la vacuna, ¿ya se sabe cuántos anticuerpos son necesarios para que sea efectiva la vacuna? Yo creo que mi contestación debe no ir a la cantidad de anticuerpos, sino a lo que los especialistas que dan el informe dicen, ¿tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos? ¿O no tiene anticuerpos? Gracias por estar con nosotros en Hora 20, por contarnos de su experiencia, de la experiencia de su país. Vamos a continuar con nuestros otros invitados para conocer las realidades de otras partes en este proceso de vacunación. Muy bien, pues conclusiones, como ya casi todos conocen de la importancia de la vacunación en Israel, 148 casos entre 5 millones, obviamente, y además conclusiones que ellos sí tienen sobre cómo, por lo menos con Pfizer, el contagio se ha disminuido, con lo cual pensaríamos que la vacuna sí ha ayudado a disminuir ese contagio y además la enfermedad grave. Pero voy uno por uno de ustedes entonces. Felipe Lovelo, me gustaría preguntarle muchas cosas sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y después vamos un poco a esta desaceleración en la vacunación, pero ahorita, ¿cuáles son los resultados palpables? Por ejemplo, en términos de contagios y de muertes. Usted ya nos hizo un panorama general, pero en Estados Unidos sí se han utilizado todas las vacunas. ¿Usted podría decir que el comportamiento con todas las vacunas es igual o ya hay conclusiones específicas sobre cómo se comportan unas y otras? Sí, Diana, bueno, las que se han utilizado en Estados Unidos que tienen aprobación temporal por la FDA son la vacuna de Pfizer, de Moderna, que tiene la misma tecnología, y luego la vacuna de Johnson Johnson. Ahora bien, el panorama general de la efectividad de la vacunación ha sido positivo en todos los estados, prácticamente de Estados Unidos. Hay una disminución muy clara, sostenida, del número de casos nuevos, el número de hospitalizaciones y el número de muertes. Eso incluso independiente del nivel de vacunación que obviamente ha variado entre algunos estados. Por ejemplo, en donde yo vivo, en Georgia, la vacunación va más rezagada, más o menos un 40% de la población. Mientras que en otros sitios, sobre todo en el noreste de Estados Unidos, sitios como Vermont, New Hampshire, tienen ya hasta un 70% de vacunación en adultos. Pero a pesar de eso, las tasas de infección, hospitalización y muerte han caído dramáticamente en todos los sitios. Y hay varias razones. La principal razón, obviamente, es la vacunación, el efecto de la vacunación en disminuir la transmisión y en disminuir la cantidad de casos graves. Pero hay sitios, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en donde la gente empieza a salir un poco más porque la temperatura empieza a aumentar y hay menos congregación de gente. Y eso también ha contribuido a que haya una menor cantidad de casos. Incluso, repito, en sitios en donde ese porcentaje de vacunación todavía no llega al sitio ideal para decir que se puede estar cerca a una inmunidad poblacional. Doctor Lovelo, la CDC tomó la decisión, en algunos casos muy criticada, de eliminar el uso de tapabocas en algunos espacios entre los vacunados. Estuvo bien retirar pronto el uso de las mascarillas y se lo pregunto porque, aunque en Colombia no se va a retirar el uso de la mascarilla, nosotros estamos viviendo casi que la decisión social, no epidemiológica, sino social, de reactivar y de reactivar con aperturas casi generales. Me imagino que estará informado que llevamos más o menos un mes con una crisis de protestas en las calles, con una brecha muy amplia de desempleados, de informalidad, con lo cual casi que la decisión no es en contra de abrir para que la gente se infecte, sino porque hay una necesidad de trabajo en las calles. Entonces, y esperaría uno que, pues, que ahora el cuidado individual sea el que prime
y que esas personas que van a salir y que lo que se vaya a reactivar sea con medidas de bioseguridad. Pero los vacunados se sienten seguros y se mueven entre los grupos de vacunados. ¿Esto es correcto y es correcto moverse en grupos de vacunados sin tapabocas? Sí, la evidencia a nivel individual es que si yo estoy vacunado, mi riesgo de contraer el virus y sobre todo el riesgo de tener una enfermedad grave dramáticamente disminuye. Y por eso la recomendación del CDC es que las personas que ya han completado su ciclo de vacunación pueden dejar de utilizar el tapabocas. Ahora bien, el problema con la recomendación del CDC y este anuncio es que en Estados Unidos, a diferencia de Israel, por ejemplo, no existe un sistema de verificación de quién está vacunado. Y lo que está pasando en la vida real es que muchas personas que no se han vacunado han dejado de utilizar el tapabocas, ya sea por, como mencionaba el doctor Palacios, que hay un falso nivel de seguridad de que la pandemia se acabó, o ya sea porque son personas que nunca utilizaron el tapabocas y nunca se van a vacunar por sus visiones políticas o religiosas o de otra índole. Pero en últimas lo que está pasando es que se está mezclando las personas vacunadas y las personas no vacunadas en sitios, sobre todo lo que nos preocupa de congregación masiva. Estamos hablando de los estadios en donde existen partidos de fútbol o de béisbol, estamos hablando de los restaurantes, los conciertos. En muchos sitios se abrió la economía y se abrió, digamos que el movimiento de las personas, pero yo pienso, y muchos otros epidemiólogos piensan que la forma en la que el CDC comunicó esta evidencia de que las personas vacunadas ya pueden dejar de utilizar la máscara no fue la adecuada, porque el efecto en realidad es que hace que todo el mundo deje de utilizar la máscara, no solamente las personas vacunadas. Y eso puede originar problemas hacia el futuro, sobre todo en sitios, como mencionaban mis colegas, en donde hay menor nivel de vacunación, en personas que tienen mayor, o grupos poblacionales que tienen mayor dificultad para acceder a la vacuna. Acá, por ejemplo, tenemos una gran disparidad. Las personas de origen afroamericano y las personas latinas tenemos un mucho menor nivel de vacunación comparativamente con el porcentaje de la población que somos. Y eso va a hacer esa disparidad tanto racial como geográfica y desde el punto de vista de vulnerabilidad social, va a ver que en el futuro va a ocasionar brotes, probablemente brotes localizados, pero hace que se extienda la pandemia y no se controle 100% como debería ser. Con lo cual, nuevamente, lo que decía el doctor Palacio y lo que decía la doctora Janet y Andrea, es absolutamente necesario llegar a todos los grupos poblacionales y casi que olvidarnos de las etapas de edades y demás, cuando ya en este momento hemos salido de las etapas más complejas en todas partes, incluyendo en los países menos desarrollados y con menos vacunas, y aplicarla de manera más generalizada. En Estados Unidos hay conclusiones, es que oyendo ahora a la doctora Janet, digamos, en Israel se usó Pfizer, en Chile se usó Sinovac. Aunque siempre la mejor vacuna es la que le toca a uno, ¿hay en este momento algún estudio que nos muestre que definitivamente funcionan mejor unas que otras? Conocemos algunos porcentajes, pero podríamos decir que en general todas son igual de buenas, o por ejemplo lo que está pasando en Chile entre la población vacunada estaría mostrando la realidad de que Sinovac pues es buena, pero no tiene una protección tan grande como puede tener Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Creo que cada vez... Perdón. Doctor Lovelo. Sí, creo que cada vez existen más datos de la vida real, es decir, de cómo están funcionando estas vacunaciones masivas en diferentes países. Y el hilo conductor es que todas las vacunas funcionan para disminuir lo que más nos preocupa, que son las enfermedades graves, las hospitalizaciones, las unidades de cuidado intensivo, las muertes. Y no hay mucha diferencia en la efectividad de diferentes tipos de vacunas en esos desenlaces clínicos. Ahora bien, hay un poco más de efectividad para disminuir la infección como tal y disminuir el contagio de las vacunas que utilizan la RNA mensajero como plataforma, y una efectividad un poco menor para otro tipo de vacunas que utilizan otro tipo de
tecnología. Y eso puede ocasionar que haya tal vez una diferencia en la cantidad de casos nuevos. Ahora bien, esos casos nuevos no necesariamente llevan a un estrés del sistema de salud porque esas vacunas siguen protegiéndonos de enfermedad grave. Vamos a tener que esperar más datos de países que tengan un porcentaje mayor de vacunación con otro tipo de tecnología para poder realmente hacer comparaciones, digamos, cabeza a cabeza. Doctor Lovelo, la mezcla de vacunas, la mezcla de vacuna ARN mensajero, Pfizer o Moderna con Sinovac o con AstraZeneca o con cualquier otra, ¿es posible? O con Johnson. ¿Es viable? ¿No genera efectos sobre la salud? Digamos que lo que ha recomendado el CDC es que se trate de utilizar la misma vacuna, idealmente para completar el ciclo de vacunación. Pero sabemos que hay personas que están viajando, personas que no pueden recibir la vacuna o la segunda dosis, y en esos casos el CDC ha permitido que se mezclen vacunas. Todavía no hay datos que nos muestren si hay una efectividad menor o no, o si hay una mayor tasa de efectos secundarios. Hay un sistema muy potente en Estados Unidos de verificación de los efectos secundarios y hasta ahora no ha habido una señal negativa entre esas personas que han, entre comillas, mezclado vacunas por la necesidad. Pero todavía es muy reciente y tendremos que esperar datos digamos que mayor largo plazo para poder responder esa pregunta con 100% de certeza, como si tenemos respuesta a otros problemas de las vacunas. Tenemos respuesta, por ejemplo, a saber en qué momento la población va a requerir una tercera dosis de la vacuna. No tenemos una respuesta. Hay muchos países que se están preparando para esa posibilidad, pero cada vez tenemos más datos. Hay un estudio reciente que se publicó en la revista Nature que habla de el potencial largo plazo de protección inmunológica, sobre todo de los anticuerpos que se generan por unas células inmunes que llamamos células inmunes de una memoria prolongada. Esto se hizo en un estudio en donde se miraron personas que tuvieron la infección hace más de un año y se hizo un barrido de médula ósea, que es un procedimiento doloroso, difícil, y son pocos pacientes los que aceptaron hacer esto, pero los datos son muy importantes porque nos indican que tal vez la memoria inmunológica es mayor a lo que hemos pensado, que puede incluso durar varios años. Pero eso es en el caso de quien ha tenido la enfermedad, pero en el caso de el anticuerpo o la inmunidad o el anticuerpo celular que produce la vacuna. No tenemos datos suficientes de largo plazo porque la persona que se inmunizaron hace más tiempo no tiene 6 meses. Tal vez las personas que estuvieron en los estudios clínicos nos van a ofrecer datos al respecto. Lo que sabemos es que las personas que tuvieron la infección y luego tienen la vacunación tienen una, digamos, superinmunidad o tienen una inmunidad mucho más elevada que probablemente dure más tiempo. Las personas que solo han tenido la vacunación, es posible que se requiera un booster o una tercera vacunación, pero ¿cuándo? Eso no se sabe todavía y probablemente tendremos que esperar más datos científicos. Se sabe cuando una persona se hace anticuerpos cuantitativos para ver cuántos le ha generado la vacunación. Se sabe se sabe que el número mínimo es si tiene anticuerpos y está por encima de una unidad que son 50, pero ¿cuánto es suficiente y cuánto no es suficiente? ¿Por qué gente genera 2.000 y otras personas generan 100.000? No se sabe. Y hay que tener en cuenta que la protección a un virus no solo se da por los anticuerpos, que es uno de los componentes del sistema inmune, sino que se da por otros factores, unas células que también nos protegen de los virus. Y eso no está cuantificado en los estudios de anticuerpos. También hay variación en la forma en la que respondemos tanto a las vacunas como a la infección. Hay personas que tienen un sistema inmune, digamos, un poco más activado que otras. Hay diferentes formas de medir estos anticuerpos, así que no hay un común denominador, un número que nos pueda decir va a estar protegido durante alto tiempo versus no. Eso todavía no se conoce y probablemente no vaya a funcionar así
porque la protección a los virus, como te digo, es multifactorial, depende de diferentes componentes del sistema inmune y un solo test no puede medir eso. Era un poco lo que nos había explicado en otros programas Andrea Ramírez. Voy a hacer una pausa y ya regreso con las entrevistas correspondientes a Yaneta, Ricardo y Andrea. Hoy duelen tus mentiras, por la espalda dejaste la herida. Basta ya, quiero la verdad. Pa' que te engañen, pa' que te enfermes, pa' que te mientan ocultando la verdad. Pa' que te engañen. Basta, el tiempo se acaba. El Congreso debe aprobar la ley comida chatarra. Firma ya en nocomasmasmentiras.org. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8 de la noche, 28 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Los deportes en Caracol Radio. La selección peruana de fútbol cerró su preparación para enfrentar mañana a Colombia por eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El técnico Ricardo Gareca no anticipó la formación que utilizará, aunque en el frente de ataque alternó con Paolo Guerrero y el ítalo peruano Gianluca Lapadula, quien se refirió a su presencia en el equipo Inca. Trabajo para estar listo. Yo seguramente trabajo para expresarme de mejor manera y claro, todos los delanteros quieren siempre meter gol. Las cosas más importantes es jugar. A mí me gusta jugar solo, también con otro delantero, no tengo ningún problema. El partido Perú-Colombia, que será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, se disputará mañana desde las 9 de la noche y estará en el servicio del fenómeno del fútbol aquí en Caracol Radio. El piloto colombiano Sebastián Montoya ya está en la pista italiana de Misano, donde se llevarán a cabo las carreras de este fin de semana en la Fórmula 4 italiana. Montoya habla de sus expectativas en Misano. Bueno, todos estamos acá en Misano para la segunda ronda del campeonato italiano. Esta pista también la corren en MotoGP, entonces es muy especial de poder correr en la misma pista que ellos. Entonces sí, el test la semana pasada nos fue muy bien y yo creo que nos va a ir bastante bien. Acá yo tuve mi primera carrera el año pasado y nos fue súper bien. Creo que tuve 2 top 5 y un top 10. Sí, a ver con todo, vamos por ese primer podio. Muchas gracias. La acción empezará mañana a las 2 de la mañana con el inicio de las prácticas libres. Clasificaciones el viernes, sábado 2 carreras y domingo carrera final. Sebastián es séptimo en este momento en la general de la Fórmula 4 italiana con 22 puntos y el líder del campeonato es el británico Tim Tramitz del equipo US Racing con 68 puntos. En Caracol Radio, hora 20. Regresamos. Regresamos en hora 20, hoy con un panel muy especial de todos los expertos en este tema de lo que pasa con las vacunas 6 meses después, con Felipe Lovelo, con Andrea Ramírez, con Ricardo Palacio, con Janet. Su apellido, ¿cómo se pronuncia, Janet? Davanch. Davanch. Pues con usted voy, precisamente para preguntarle cómo funciona la política del carneto de los pases verdes en su país. Bueno, lo primero es de contarte, Diana, que en nuestro país se han utilizado principalmente la vacuna Coronavac, pero también hemos utilizado Pfizer, AstraZeneca y en las últimas semanas hemos introducido la vacuna CanSino, que está aprobada con condición de emergencia por el Instituto de Salud Pública de Chile. Ha sido muy discutido en Chile, no se llama carnet verde, se llama pase de movilidad para los vacunados. Sin embargo, sucede y hemos estado discutiendo exactamente lo mismo que comentaba Felipe recién respecto a cómo controlar y a supervisar la movilidad de las personas.
Chile tiene una alta tasa de contagio. Estos días hemos estado con una positividad de casos sobre el 13% en Chile. Nos pasó, como le está pasando a todos los países que están entrando al verano en el hemisferio norte, a nosotros nos pasó una disminución de casos, pero con una positividad relativamente baja en el verano y ha entrado el otoño. Sin embargo, ahora estamos con una positividad alta. Y ha sido muy discutible entonces este pase de movilidad que le permite a las personas poder moverse todavía en aquellos lugares que tenemos restricción de movilidad y que hay que pedir un permiso para la movilización entre regiones que están con mayor número de casos para las personas que quieren movilizarse, y se ha entonces autorizado este pase de movilidad para las personas que tienen las 2 dosis de vacunas. Chile tiene y cuenta con un registro muy bueno de inmunización que se llama Registro Nacional de Inmunizaciones, que incluye a todo el país. A diferencia de otros países de la región, Chile tiene un programa nacional de inmunizaciones que tiene muchísimos años, desde el año 1978, y llegamos a todas partes. No tenemos problemas ni comunidades en que no llegamos a la cobertura. Entonces, ¿por qué no han llegado? ¿Por qué no han llegado, por ejemplo, a sitios donde hay una ausencia de inmunización? Si tienen un gran sistema, ¿por ausencia de vacunas o por qué? Porque la vacuna ha sido progresiva, se ha introducido de forma progresiva, y porque ha sido calendarizada y priorizada en la medida que tenemos una necesidad alta y un suministro limitado, como todos los países. Por lo tanto, se privilegió la priorización definiendo los grupos de mayor riesgo, que en todos los países inicialmente se priorizaron el personal sanitario. Creo que acá en todos los países se ha privilegiado o se privilegió partir con el personal sanitario y luego con los adultos mayores que tenían un riesgo significativamente alto de enfermar gravemente y de morir. Pero seguimos con una tasa alta a pesar de la vacunación. Yo espero que en las próximas semanas tengamos un impacto en la reducción. Nosotros seguimos con una tasa muy alta de necesidad de cama de intensivo. En el día de hoy, el ministro de Salud informaba al país que tenemos, especialmente en la región metropolitana, que es la de mayor población, una tasa muy alta de ocupación hospitalaria, y aún la condición hospitalaria que está prácticamente dedicada a la atención de pacientes con COVID-19. Por lo tanto, nuestra situación es todavía de mucha alerta, de mucha precaución, y todavía estamos llamando con este pase de movilidad que sea utilizado de forma muy, pero muy ajustada a una real necesidad de movilizarse. Gracias, Janet. Ya voy con usted, Andrea, para escuchar primero las experiencias mundiales. Ricardo Palacio, me gustaría un poco que nos cuente la investigación en Serrana. Se vacunó el 75% de habitantes y las muertes cayeron 95%. ¿Cómo se hizo esa investigación y qué factores se tuvieron en cuenta? Sí, la ciudad de Serrana, y eso ya una de las grandes diferencias de esta experiencia con otras experiencias que han ocurrido en el mundo, es una ciudad que es como si nosotros imagináramos en Colombia, como no decir Cota o Pradera, cerca a Cali, en fin, son ciudades que quedan dentro de una área metropolitana, de una ciudad importante que se llama Ribeirão Preto, y esas personas viven en esa ciudad y muchas de ellas trabajan en ese centro urbano, en Ribeirão Preto. Entonces, más o menos la ciudad tiene alrededor de 45.000 habitantes. De esos 45.000 habitantes, un poco más de 28.000 son adultos, y de esos más o menos 10.000 se desplazan todos los días para obtener su sustento en Ribeirão Preto. Y eso fue una de las razones para escoger esta ciudad. Nosotros no queríamos una propuesta de estudio en una ciudad que se convirtiera en una isla. Es mucho la experiencia de varios países que han tenido éxito en el control de la pandemia. Entonces, sabemos que Taiwán, Nueva Zelanda, el propio Israel, que las fronteras, en sus fronteras que coloca restricciones, eso permite que se controle mucho más rápidamente por causa de esas restricciones. En Serrana no, es exactamente lo contrario. Un cuarto de la población está
desplazándose todos los días a un área donde la vacunación desafortunadamente ha ido a un ritmo mucho menor. En general, en Brasil tenemos en este momento 10% de la población con su esquema vacunal completo, entonces aún es un ritmo relativamente bajo. Y en Serrana lo que hicimos es que le ofrecimos a toda la población la vacunación, pero no fue de forma masiva, no fue simplemente abrir un puesto de vacunación y entra todo el mundo. Lo que hicimos antes fue un trabajo de preparación. Este trabajo de preparación realmente comienza en septiembre del año pasado para poder enseñar y establecer un sistema de detección temprana de los síntomas de COVID-19 dentro de la población. Entonces, cualquier persona residente en Serrana podía ir a cualquier una de las unidades de salud del municipio y podía, con 2 días de síntomas, podía tomar su muestra de PCR y hacer el diagnóstico. Y eso ya es implementado desde septiembre, porque la vigilancia epidemiológica es fundamental para poder entender... Es el otro punto. Los casos y para poder ayudar también en el control de la propia epidemia. Y además de esa medida, entonces, nosotros localizamos 25 áreas dentro de la ciudad, identificamos 25 comunidades dentro de la ciudad, que es como las personas viven, de lo que nosotros llamamos un mapa hablado. Entonces, entiende la dinámica social de esas comunidades. Esas 25 áreas fueron divididas como si fuera un quiebracabezas. Lo repartimos en 4 grupos que identificamos con 4 colores. Y cada uno de los colores iba a programar una semana de vacunación. Entonces, no iba a poder ser cualquier persona, sino que iba a ser ordenado por los colores. Cada vacunación, esto es un estudio, hay un consentimiento informado, se toma una muestra de sangre previamente, se hace una evaluación y después se procede a vacunar. La primera cosa que nosotros queremos destacar en este estudio es la inmensa adhesión. Nosotros obtuvimos más del 95% de cobertura de vacunación en adultos, lo cual para cualquier programa de vacunación en adultos es absolutamente extraordinario. Es muy difícil vacunar a los adultos, convencer a los adultos de que tienen que buscar la vacuna, y nosotros conseguimos eso en Serrana. Entonces ese es tal vez uno de los primeros grandes hallazgos de este estudio, y eso en parte es porque hubo una coordinación muy grande entre las diferentes autoridades y involucramos desde el comienzo, desde cuando comenzamos esa vigilancia epidemiológica en septiembre, a los líderes comunitarios. Entonces, diferentes líderes de acción comunal, de líderes religiosos, en fin, fueron llamados para entender. Y de ese 95% de adultos vacunados, los resultados, ¿cuáles han sido? Y con esa movilidad, con esa apertura de Serrana hacia otras partes, que es lo que más interesante me parece. Sí, lo que nosotros encontramos es que cuando dividimos el periodo, nosotros evaluamos un trimestre, ese corte que hicimos iniciales de un trimestre, nosotros encontramos que hubo una caída en toda la ciudad, independientemente de que las personas fueran vacunadas o no, hubo una caída del número de casos sintomáticos del 80%, una caída de hospitalizaciones del 86% y una caída en el número de muertes del 95%. Cuando comparamos la densidad de incidencia de la enfermedad en los 2 periodos, en el periodo hasta cuando terminamos la vacunación y en el periodo posterior. ¿Y con qué vacuna se hizo? Esto se hizo todo con la vacuna Coronavac. Esta es una vacuna que tiene una particularidad, y es que ella necesita de las 2 dosis, y creo que esa es la diferencia principal de que el efecto, cuando vemos otras vacunas, como mencionaba Felipe muy apropiadamente, la vacuna de Pfizer o vacuna de Moderna, claramente tiene un efecto importante con la primera dosis. Desde la primera dosis es bien importante, inclusive la de AstraZeneca. La vacuna de Coronavac necesita de las 2 dosis para demostrar su efecto. Pero lo que fue muy sorprendente dentro del estudio es que cuando íbamos a vacunar el último grupo, o cuando vimos las estadísticas del último grupo de vacunación, nosotros vimos que el efecto de caída del número de casos sintomáticos y de hospitalizaciones fue muy importante antes de dar la segunda dosis a ese grupo final. Entonces, eso son evidencias de lo que nosotros llamamos efecto indirecto de la vacunación. El efecto indirecto de la vacunación es cuando, además del beneficio directo de la persona, que es de protegerse a sí mismo, hay una disminución de la transmisión
No sabemos exactamente cuál es el mecanismo. El mecanismo puede ser disminución de la cantidad de virus en las secreciones respiratorias, o puede ser disminución del tiempo en que ese virus está disponible en las secreciones respiratorias por una resolución más rápida de la infección. Pero independientemente de saber el mecanismo, lo que quedó muy evidente es que existe sí un efecto indirecto de esa vacunación, y ese efecto indirecto es tan fuerte que aún a pesar de que no existe restricción de movilidad con las otras ciudades, ese efecto permanece. Y cabe anotar que en este momento la ciudad de Ribeirão Preto y otras ciudades vecinas como Brodowski están en una crisis que llevó al colapso del sistema de salud. En cuanto en Serrana, los lechos, las camas de ocupación hospitalaria están libres para poder atender y socorrer a los vecinos de las ciudades. ¿Cómo ve usted la situación de cara a la Copa América en Brasil cuando tienen una población del 10% con las 2 dosis? Justamente hay un posicionamiento del centro de contingencia aquí del estado de Sao Paulo, al cual el Instituto Butantan tiene una participación que a través de su director, que se posicionó contra claramente realizar este evento deportivo en el estado de Sao Paulo, y eso sería también válido para Brasil. Creemos que esta no es la hora de movilizar público, movilizar personas. Sabemos de la importancia del fútbol para muchas personas, pero tal vez sea más prudente en este momento, y si consideramos que Argentina rehusó la realización de estos eventos deportivos, y Brasil está en una situación peor que Argentina, no parece tener una explicación lógica que el gobierno de Brasil haya aceptado utilizar los estadios de Brasil para la Copa América. Andrea Ramírez, hemos escuchado Israel, Estados Unidos, Chile, Brasil. Cuando usted escucha todos estos países, ¿qué comparaciones puede hacer con el caso colombiano y la manera como el país viene desarrollando la vacunación y el avance del virus? Bueno, pues yo creo que en términos de vacunación llevamos apenas muy pocos meses desde que inició el Plan Nacional de Vacunación, apenas se van a completar 3 meses y medio. Entonces todavía es muy poco tiempo para poder evaluar, digamos, específicamente los efectos, aunque sí hemos visto lo que les mencioné antes sobre la mortalidad y el número de casos y hospitalizaciones en los grupos que recibieron la vacunación. Eso también ya se vio en los trabajadores de la salud, que desde hace más o menos un mes no hay ningún fallecimiento por COVID-19 en trabajadores de la salud, y los casos cayeron dramáticamente. Entonces, en los grupos con altos porcentajes de vacunación se vio un efecto muy importante. Sin embargo, esto no es el resto de la población ni la mayoría de la población. La realidad es que, infelizmente, también con toda la crisis que hemos tenido que vivir desde hace un mes, se han unido muchos factores que han hecho que la pandemia volviera a coger muchísima fuerza, y en este momento tenemos una velocidad de transmisión supremamente alta. Por primera vez estamos viendo los peores números desde hace 14 meses, 25.000 casos nuevos confirmados diarios, más de 500 muertes al día durante 7 días por lo menos. Entonces estamos en una meseta, pero con unos números supremamente altos, y estamos viendo que los números casi que baten récord de un día para otro. Cada día es peor, y llevamos así ya por lo menos una semana. Desde hace un mes las UCIs tienen una ocupación superior al 95%. Entonces estamos en una situación realmente muy difícil. Creo que hay muchos factores relacionados, además de los factores políticos, pero también el relajamiento de las medidas de autocuidado. Definitivamente ahora hay mucho menos restricciones para, digamos, las aglomeraciones, los aforos, el uso de las medidas de autocuidado. Ya no se están vigilando tanto como se estaban vigilando antes. Muchos grupos de la población ya se han reactivado y han empezado a retomar sus actividades. Entonces creo que ha sido una coincidencia bastante desafortunada en este momento para el país, y estamos en una situación realmente crítica. Se espera que este tercer pico se extienda hasta finales de junio, pero nada más de ver los números y las frecuencias absolutas, pues queda uno totalmente aterrado con estos números diarios que se superan día tras día. Es posible, Andrea, lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá, que si tuviéramos un esquema de 60.000 vacunas día
en Bogotá, la ciudad más grande para quienes no lo conocen, todos los habitantes podrían estar vacunados en 100 días? Bueno, realmente pues estas estimaciones son estimaciones, pero hay que considerar otros factores como la resistencia a la vacunación. También hay muchas personas que tienen dudas, que tienen muchas inquietudes, por más que se abran muchos más puntos y que se faciliten y que se quiten todas las barreras que ha habido hasta el momento, porque la realidad es que en la última semana fue cuando se aceleró el plan de vacunación. Solamente hasta la última semana de mayo es cuando hemos visto números diarios de vacunación superiores al 1.000.000 de vacunados. Antes estaba una velocidad mucho más lenta. Entonces, no es solamente disponibilizar y quitar el acceso a las barreras, sino también considerar qué pasa con estas personas y tener unas aproximaciones, digamos, de comunicación de riesgo y también de atracción para que las personas puedan aceptar el medicamento. Entonces, realmente, pues estaría yo especulando al decir que si se cumpliría esta meta. Realmente no puedo decirlo. Además, porque es dinámico. Si a través de los días aumenta el número de vacunación, pues digamos que alcanzaremos esta meta de la inmunidad de rebaño en un momento diferente. Lo que sí es un poco más cierto es que ya en el 2021 pues va a ser un poco difícil cumplir con esta meta del 70% de los vacunados. Con la velocidad que tenemos ahorita, se estima que solamente más o menos hasta marzo o abril del otro año lo lograremos, en el caso de que se mantenga la misma disponibilidad y distribución de las vacunas que hemos logrado hasta ahora. Me gustaría, para terminar, una conclusión de cada uno en hoy, 6 meses después de la vacunación, que sería como, sí, podríamos decir que enero, diciembre para algunos, enero para otros, 6 meses después de la vacunación y después de lo que nos ha pasado en este año y medio, ¿cuáles son para ustedes las enseñanzas más grandes que les permitieran mirar el futuro con algún tipo de anticipación de lo que pueda pasar? Algunos han dicho que si no logramos descubrir definitivamente el origen exacto de COVID, no vamos a poder anticiparnos ni estar preparados para lo que viene en términos de pandemias. ¿Estamos hablando de un escenario catastrófico o estamos hablando de que estos aprendizajes que tenemos hoy nos van a permitir enfrentar cualquier otra situación similar con mayor acierto? Me refiero también a las reflexiones que puedan tener sobre los confinamientos, sobre qué es lo que ustedes repetirían si tuvieran la oportunidad hoy de tener los aprendizajes que tienen y que no. Doctor Lovelo. Bueno, en general, digamos que la conclusión que yo hago acerca de esta pandemia es, lo primero que yo he dicho, incluso en febrero o marzo del 2020, fue que esto era un evento que se iba a contar en años y no en meses. Y probablemente para decir que la pandemia se ha superado en los países ricos, tal vez se pueda decir que a finales de este año, pero en los países que no han tenido acceso a las vacunas, probablemente estamos hablando de finales del 2022 en un caso ideal, y con el riesgo latente de nuevas variantes que puedan hacernos volver hacia el principio. Lo que se ha aprendido acerca de las vacunas es que al menos la tecnología nueva, sobre todo la de RNA mensajero, nos ha permitido evitar lo que hubiera sido un nivel de mortalidad mucho más grande en algunos países, y la colaboración a nivel mundial, el hecho de que es una pandemia en donde la economía se ha afectado a nivel mundial, ha hecho que se haya relativamente rápido logrado varias vacunas que son efectivas, y en ese sentido, digamos que es digamos que el escenario ideal de haber tenido vacunas, varias de ellas, que son efectivas en un tiempo relativamente corto comparativamente a cómo se habían conseguido en pandemias anteriores, o incluso que no se había conseguido vacunas porque la pandemia no había generado un nivel de dificultad económica tan grande, por ejemplo, en las epidemias anteriores de coronavirus, de SARS y de MERS, en donde no se logró conseguir esas vacunas. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que los virus y las pandemias en general lo que hacen es exponer las fracturas de los sistemas de salud pública que ya existen.
hace que digamos que cataliza los problemas de inequidad que los países tienen, como mencionaba el doctor Palacios, pero a nivel global también expone los problemas de inequidad entre países, y lo vemos en las tasas de mortalidad y lo vemos en la dificultad de tener una distribución equitativa de las vacunas. Y sabemos que para poder acabar una pandemia realmente las vacunas son necesarias. Para controlar el virus, las medidas no farmacológicas al principio de una pandemia y cómo se aplican, los confinamientos, las restricciones, la utilización de la máscara, son efectivas y se van a tener que seguir utilizando, ya sea en esta pandemia o en el futuro. Pero a mediano y largo plazo no se puede volver a la normalidad sin tener vacunas efectivas, y en ese sentido hay buenos aprendizajes de qué tan rápido se puede lograr llegar a esa vacunación. Todavía nos hace falta, como digo, trabajar en la equidad en la que se distribuyen dentro de un país y a nivel transnacional. ¿Qué se puede repetir en sentido de vacunas o de pandemias hacia el futuro? Que tengamos una claridad de dónde salió el virus nos va a ayudar, pero no nos va a prevenir una pandemia hacia el futuro, porque sabemos que hemos tenido pandemias cada 5 o cada 10 años, de un nivel diferente de intensidad, pero la forma en la que se está desarrollando grandes ciudades y grandes poblaciones, en donde hay más mezclas zoonóticas entre animales y personas, hace que haya más riesgo de que los virus salten de animales a personas. Se me acabó el tiempo. 10 segundos si alguno quiere participar. Janet. Completamente de acuerdo con el doctor Lovelo. Las pandemias son impredecibles y nos van a seguir afectando, y creo que la educación en salud y el aprender a ser equitativos y oportunos, porque la equidad tiene que ir acompañada también de la oportunidad para que lleguemos a todos los rincones del planeta. Estoy plenamente de acuerdo con el doctor Lovelo. Andrea. Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta y hay que apostarle al fortalecimiento de la capacidad local y una verdadera preparación de los sistemas de salud para enfrentar emergencias de esta magnitud. Creo que nadie se lo imaginaba, pero aquí también la reflexión es que nos dimos cuenta que necesitamos transferencia de tecnología, entrenamiento, necesitamos además fortalecer equipos de epidemiología de trabajo de campo. Colombia tiene el Instituto Nacional de Salud, que es muy fuerte en eso, pero necesitamos escalar y tener un recurso mucho más fortalecido. Y como lo decía Felipe, creo que es muy importante también pensar en las medidas no farmacológicas como el rastreo de contactos. Aquí realmente tuvo una implementación bastante débil, y ese es una de las estrategias que podría habernos funcionado. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ricardo. Sí, no es una coincidencia que las dos últimas grandes emergencias de salud pública internacional han afectado más fuertemente a América Latina. Tenemos la epidemia de Zika y ahora tenemos la epidemia de COVID-19, siendo América Latina la región más comprometida. Y eso demuestra las debilidades de nuestros sistemas sociales en general, nuestros sistemas de gobierno, nuestras políticas de salud, y cómo la ciencia ha sido sistemáticamente despreciada, ha sido siempre la cenicienta en todos los presupuestos de los países, siendo las primeras actividades a ser cortadas, y eso tiene una consecuencia enorme. Entonces, en un editorial que escribí hace casi un año aquí para una revista local, yo decía que la ciencia, los científicos deben no ser percibidos como si fueran los bomberos. Los bomberos, uno no corta a los bomberos, uno no le quita el presupuesto a los bomberos. No queremos que haya fuego, pero nunca dejamos de tener bomberos. Y eso mismo tiene que se percibir con la ciencia. La ciencia debe ser un papel fundamental dentro de las políticas de seguridad nacional y de estrategia nacional de nuestros países, porque ya vimos cómo somos vulnerables en América Latina. Yo le agradezco a Estados Unidos, a nuestro panelista Felipe Lovelo, a Janet en Chile, a Ricardo en Brasil,
a Shimon en Israel, a Andrea aquí en Colombia por estar con nosotros y los invito a ustedes mismos, si les parece, en 3 meses, que tengamos más elementos y más conclusiones. Por ahora son positivas, pero sí queda claro que si no logramos llevar la vacuna a territorios donde pueden crearse focos de contagio muy altos, pues la posibilidad de que estas variantes amenacen a los vacunados pues va a ser mayor. Feliz noche.